Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, dos expresidentes de nuestro país. El primero de 1988 a 1994. El segundo, su sucesor, de 1994 al año 2000. Dos personajes cortados con la misma tijera. Dos promotores, defensores, impulsores y sobre todo ejecutores del neoliberalismo en nuestro país. Cada uno de ellos tuvo momentos en donde profundizó hasta la saciedad, hasta el pragmatismo vil, precisamente, esta práctica de un sistema diseñado para beneficiar a unos cuantos y volver desechables a las grandes mayorías. Dos hombres que pensaban tan igual, pero tan igual, que era imposible pensar o creer que estuvieran en lados opuestos de la banqueta. Sin embargo, así ocurrió. Dos personajes que incluso fueron parte medular del resquebrajamiento del PRI como otrora partido poderoso, del desplome del sistema político partidista que comenzaba a hacer agua por todos lados, de un sistema, de un poder que llevó a los extremos de asesinar a su candidato presidencial por el enfrentamiento de lo que cada uno de estos personajes representaba. Y hubo dos momentos esenciales, fundamentales en toda esta historia: el llamado error de diciembre y la detención de Raúl Salinas de Gortari. Hoy es inevitable recordar las peores crisis financieras que ha vivido México. La devaluación de la moneda en 1976, con Luis Echeverría Álvarez al frente. La crisis de la deuda externa en 1982, con José López Portillo. Y esta crisis, la crisis bancaria de 1994, que se conoció como el efecto tequila por las repercusiones que tuvo más allá de nuestras fronteras. Fue a finales, precisamente, de la década de los 90, cuando este tema estalló de una forma que no se había visto en México desde hace mucho, pero mucho tiempo, cuando comenzaron a filtrarse precisamente declaraciones, entrevistas, señalamientos, cuando Carlos Salinas de Gortari comenzó a dar diversas pautas, presentó incluso un libro en donde quería defender a su administración, en donde quería lavarse las manos de esa tragedia financiera que provocó que muchos mexicanos y que muchas mexicanas perdieran absolutamente todo lo que habían conseguido en un sexenio que mediáticamente había alcanzado las nubes, había llevado a México al paraíso. Prácticamente México estaba en la antesala del primer mundo con Carlos Salinas de Gortari y con esas reformas que rompían con el pasado, que rompían con esas prácticas nacionalistas que eran peor, por supuesto, peor que cualquier enfermedad o cualquier epidemia. Salinas, ¿a qué le recuerda? Era visto como el gran reformador, como el hombre que había cambiado México en muchos sentidos y lo había puesto ahí, en el camino del éxito. Con él, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con él, reformas que permitieron privatizar las empresas del Estado y que un pequeño grupo se hinchara los bolsillos de dinero. Pero los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, con sus honrosas excepciones, por supuesto, destacaban estas medidas porque decían: si comienza a consolidarse la macroeconomía, muy pocos entendíamos en ese momento que era la macroeconomía, los de abajo lo van a disfrutar, porque va a permear hacia abajo. Porque si los ricos se vuelven más ricos, entonces podrán desarrollar los empleos, las fábricas, la productividad, los medios necesarios para que le vaya mejor a las capas posteriores. Lo que nunca se nos dijo es que ese neoliberalismo con Carlos Salinas al frente también detenía el ascenso social, porque a los ricos les gusta ser más ricos, pero que nadie más sea rico. Pero entonces la realidad estalló en 1994, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero sobre todo con esta crisis que el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León decidió que no iba a padecer por sí sola. Con esta crisis que el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León decidió, con entonces el apoyo ya de los medios de comunicación durante su sexenio, que iba a ser responsabilidad de su antecesor. La frase era común en el debate entre funcionarios de ambas administraciones. Nos entregaron una economía con pinzas, decían los sedillistas. ¿Quién le quitó las pinzas?, respondían los salinistas. Y en medio, millones y millones, por supuesto, de mexicanos que fueron brutalmente afectados. Millones y millones de mexicanos que despertaron de un sueño y vivieron una pesadilla que hoy por hoy incluso muchos de ellos continúan padeciendo.
Esta llamada crisis de los noventas, el llamado error de diciembre, y que le reitero, al tener repercusiones mundiales fue conocido como el efecto tequila. Fue provocado por la falta de reservas internacionales, causando una marcada devaluación del peso mexicano, así como también la fuga de capitales, la falta de liquidez económica y un aumento de la deuda externa de nuestro país, así como también de la deuda interna. Lo que llamó la atención fue que posteriormente se enteró uno que muchos de los amigos del Salinato habían logrado sacar su dinero. Habían comprado dólares, por cierto, y se habían enriquecido precisamente con esta crisis. El intercambio de palabras no cejó y los mexicanos estábamos absortos, precisamente sorprendidos, porque jamás se había hecho pública una diferencia de esta naturaleza entre los presidentes de la República. Siempre se manejaba en la intimidad de los pasillos priistas, en la intimidad de Palacio Nacional, y siempre había una especie de disciplina entre ambos mandatarios. ¿O usted cree que Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz tenían una muy buena relación al final del mandato de Díaz Ordaz y al inicio de Echeverría? Que por cierto, fue el primero que comenzó con ese tipo de señalamientos públicos de una u otra manera. Pero Díaz Ordaz mantuvo siempre esa disciplina partidista y jamás responsabilizó a Echeverría en torno precisamente a 1968, aun y cuando quien fuera secretario de Gobernación, vaya que tuvo responsabilidad. ¿O qué me dice de Miguel de la Madrid Hurtado, hablando fuerte y claro, por supuesto, días después de que tomó el poder, de los errores de José López Portillo? José López Portillo, que puntualmente también señalaba con el dedo flamígero a un sentado Luis Echeverría cerca de él como el responsable de la crisis financiera y de la crisis de la corrupción. Son episodios que fueron marcando el deterioro de los mandatarios y sus sucesores, pero ninguno de ellos alcanzó la dimensión del de Carlos Salinas de Gortari y el de Ernesto Zedillo Ponce de León. Incluso si nos vamos un poco a la historia, en la década precisamente de los 30 se presentó el primer rompimiento en serio entre el poder, cuando Lázaro Cárdenas asume el general el poder, la presidencia, y saca del país a Plutarco Elías Calles, quien constantemente intentaba intervenir en las decisiones de gobierno. Incluso hay una anécdota al respecto, que llegó Plutarco Elías Calles gritando a la oficina del presidente. El presidente le pidió que esperara afuera, pidió una bolsa llena de lápices y comenzó a sacarles punta a todos hasta que terminaron siendo muy pequeños. Después de eso, Lázaro Cárdenas le pidió a Plutarco Elías Calles que entrara y le dijo que se iba del país como embajador. Pero en el caso de Salinas y de Ernesto Zedillo Ponce de León, llama mucho la atención la manera en cómo se fue desarrollando esta rivalidad. Carlos Salinas de Gortari se volvió súbitamente un agudo crítico del manejo financiero del país y casi como en un mitin perredista tildó de traición a la patria el escandaloso rescate financiero, ¿no? El rescate bancario mediante el FOBAPROA y la deuda oculta de 100 mil millones de dólares con cargo a los ciudadanos. Esto lo destaca el periodista Álvaro Delgado. Incluso el ex jefe del Ejecutivo, hecho a la fuerza presidente constitucional, imputó a Zedillo haber filtrado información confidencial a empresas allegadas y haber dejado sin reservas al país, al que con el paso del tiempo despojó de la banca para entregarla a manos extranjeras. Pero nada dice Salinas, como bien señala Delgado, de la entrega que él hizo en la privatización a personajes sin ninguna experiencia financiera y más bien allegados a su hermano Raúl, como Carlos Cavalpeniche y Carlos Flores, el primero de regreso impune a México y el segundo ni más ni menos que senador del PRI. Salinas tampoco explicó por qué en su gobierno se redujo el castigo a los criminales de cuello blanco como Cavalpeniche o el Divino, ni por qué deliberadamente se debilitaron las instituciones encargadas de vigilar la operación de los bancos. El auditor canadiense Michael McKay, una de las causas principales que denunció precisamente para que pudiera operar discrecionalmente el rescate bancario, fue precisamente esta falta de transparencia. La detención de Raúl Salinas de Gortari se dio en el marco del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y marcó uno de los episodios más deplorables de la justicia mexicana, que confirmó que aun cuando estaba un panista como procurador, respondía a las órdenes directas del presidente de la República, a sus rencores y a sus señalamientos. Nadie dice que Raúl Salinas de Gortari fue una blanca palomita. Incluso podríamos suponer y especular que tuvo algo que ver en los asesinatos de José Francisco Ruiz Massieu y de otros personajes. Sin embargo, no tuvieron jamás pruebas contundentes en su contra. Jamás pudieron vincularlo de manera clara e incluso se acudió a una bruja, a la famosa Paca, ¿no? Que de la mano de Pablo Chapa Besanilla llevaron a cabo una escenificación grotesca
en la búsqueda del cadáver de un senador que presuntamente había sido asesinado con un bat de béisbol por el hermano incómodo. La PACA fue detenida. Pablo Chapa Besanilla puso pies en polvorosa en cuanto pudo, pero la realidad es que la detención de Raúl Salinas de Gortari estuvo mucho más marcada por las detenciones, por las diferencias entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Diferencias que marcaron el principio del fin del Partido Revolucionario Institucional, diferencias que marcaron un colapso que nunca más pudieron superar aquellos presidentes neoliberales que lo único que hicieron fue hundir más al país. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.